Bienvenido, raza, a otro episodio de Vista Migrante, y para este episodio de la 4T en el exterior vamos a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional, que es en esta sede en donde me encuentro hoy día para los eventos de las reuniones de verano. Y esencialmente este evento es para todos los primeros ministros de educación, ministros de finanzas, ministros de economía, etcétera, etcétera, para venir a hablar acerca de los temas económicos de los que el país necesita, problemas, situaciones económicas en las que el mundo, todos los países se están enfrentando, se vienen y se hablan aquí. Pero bueno, si ustedes no saben lo que es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, aquí les dejo una breve explicación. Y el Fondo Monetario Internacional se encarga en hacer préstamos a esos países que necesitan aumentar sus finanzas públicas para el sector educativo, para el sector agricultor, para el sector, no sé, de turismo, etcétera, etcétera. Va un país miembro, así como la ONU, así como otras organizaciones internacionales, esos países tienen que ser miembros. Después de que sean miembros, vienen a pedir ese préstamo. Pero como es un préstamo, obviamente que ese pago de regreso va a venir con intereses. Es como una inversión, es como cualquier otro banco. El Fondo Monetario Internacional, tú vas, les pides fondos para que te ayuden a financiar tu proyecto de educación pública. Un ejemplo, vienen, lo piden y te lo entregan. Te tienen que aprobar, obviamente, y te tienen que decir cuánto es el fondo de los que tú puedes tener accesos. Al momento de tener ese ingreso, tú entonces te das firmas o te das abasto para poder pagar esos préstamos con intereses, como cualquier otro banco. Lo mismo es el Banco Mundial, simplemente que el Banco Mundial se enfoca en hacer préstamos a organizaciones o a agencias de gobierno para hacer proyectos dentro del país. No apoya, no da préstamos directamente al país, al gobierno, pero ayuda a apoyar proyectos de infraestructura. Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto de una presa en un país que se tiene que hacer porque hay lluvias y se quieren aprovechar las aguas, etcétera, etcétera. Ese país viniera con algún tipo de organización o algo para para pedir ese préstamo que le va a ayudar a financiar el proyecto. ¿Okay? Ese es el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional se encarga de darle préstamos a los países necesariamente. Ok, bien. Entonces, existen las dos cosas: que el país le va a hacer el Fondo Monetario Internacional le va a hacer el préstamo al país, pero tiene que venir eso con impuestos, con intereses que se tienen que pagar. Es como cualquier otro banco, ¿ok? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son bancos, son instituciones financieras que de alguna forma u otra tienen que tener sus ingresos, que son mediante préstamos, y hasta ahí todo eso es normal. Sin embargo, aquí esto fue algo que hizo el presidente López Obrador, de no acceder a préstamos a instituciones como estas cuando se padeció la pandemia. Les explico por qué. En mi opinión, sí fue una decisión muy acertada, porque cuando usted pide un préstamo a estas instituciones, a usted o el país acreedor del crédito, del préstamo, de los fondos, tiene que basarse en políticas, en tipo de, ¿cómo es que se le puede llamar? Se tiene que enfocar en cortar varias cosas, en regulaciones, es la palabra correcta. Se tiene que enfocar en regulaciones para poder pagar esos ingresos de regreso. O sea, para poder pagarle al Banco Mundial, o poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, el país tiene que entonces seguir las referencias que el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional le pide. Muchos de estos ejemplos, o todos estos ejemplos, se les llama el Consenso de Washington. El Consenso de Washington. Lo puede googlear para que vea usted lo que es. Que esencialmente le dice como referencia cómo es que el país acreedor del crédito
puede pagar de regreso las finanzas al Banco Mundial. Muchas de estas referencias, de estas reformas, le van a decir que los gastos al sector público de salud tienen que reducirse. Los gastos al sector agricultor tienen que reducirse. Los gastos de compra de medicamentos tienen que reducirse. Y esto para que entonces usted tenga menos fondos, menos gastos mediante estas reformas y entonces le quede más dinero de sobra para hacer ese pago al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo es el de Argentina. Desafortunadamente para los hermanos argentinos, ellos sí se metieron demasiado en préstamos con el Fondo Monetario Internacional, y ahí fue cuando al principio obviamente recibieron esta gran cantidad de dinero que después tuvo que ser repagada, más impuestos, más intereses, y para poder recaudar estos impuestos, esos intereses que se le tenían que dar de regreso al Fondo Monetario Internacional, más la cuota de pago que se le debe por hacer el préstamo, se tuvieron que cortar políticas, reformas públicas. Entonces fue cuando ahí entonces ya vemos lo que le pasó a Argentina. Un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el de construir una presa, como el ejemplo que le había dado. Al hacer esto, la agencia prestadora le va a decir a la organización acreedora, a la que está recibiendo los fondos para hacer el proyecto, esta presa que es la que estamos hablando, le van a recomendar que utilice ciertos tipos de organizaciones, constructoras o compañías para poder obtener el material, supongamos. Entonces, usted va y pide este préstamo al Banco Mundial y le dice, quiero hacer una presa en tal país para obtener un proyecto público que me va a ayudar a las comunidades a tener más aguas. Un ejemplo. Ahí es donde aplican también estas mismas medidas. Le van a decir a usted, al país que está, el país acreedor del crédito, qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que contratar, que usualmente van a tener que ser compañías que el banco le va a proponer, no puede ser otra. Y entonces ahí, esencialmente es como, te presto dinero para que hagas tu presa o tu planta eléctrica, lo que sea, pero utilizas esas organizaciones que más seguro van a tener que ser transnacionales. Si usted le está pidiendo el préstamo en Argentina, le van a decir que utilice una agencia transnacional. Pero cuando se utilizan los fondos públicos del gobierno y se tienen esos fondos sin pedir préstamos, usted primeramente no tiene que pagar préstamos, no tiene que pagar unos intereses, porque son fondos que el gobierno o un país tiene con finanzas públicas sanas para poder hacer estos proyectos. ¿Me explico? Entonces no hay interés que pagar, se pueden utilizar empresas, compañías que son nacionales, no se tendría que pagar un exceso de cantidad más caro de lo normal, y entonces ahí es cuando usted dice, en realidad no sé si se ocupa pedir ese préstamo. Obviamente si no tiene finanzas públicas sanas, se entendería como un préstamo como cualquier otro banco. Pero si usted quiere hacer, un ejemplo, si usted quiere hacer su segundo cuarto de la casa, y tiene suficiente dinero para hacerlo, no hay necesidad de ir al banco a pedir un préstamo, porque entonces el banco le va a decir, te voy a prestar 30,000 pesos, supongamos, pero quiero que me regreses 40,000. Usted está pagando un 33% de intereses para hacer su cuarto, pero si usted tiene su cuarto, si usted tiene sus 30,000 pesos y con eso puede hacer su cuarto, usted lo puede hacer y no va a tener que pagar intereses, no va a tener que meterse en deudas y ya tiene su cuarto. Y si ese cuarto lo quiere poner de renta, entonces ya está generando ingresos mediante las finanzas que usted tiene. Entonces, esto fue esencialmente lo que hizo el presidente López Obrador. No se endeudó, no utilizamos deuda de nadie. Se utilizaron las finanzas públicas que teníamos del erario público, todo ese dinero que colectamos todos los mexicanos, para financiar el Tren Maya, para financiar las vacunas del COVID, para financiar los programas de bienestar. Todo eso sin deuda. Por eso es que hay un gran crecimiento en el Producto Interno Bruto.
porque no se le tiene que pagar nada a nadie. ¿Me explico? Para la modernización de las refinerías, eso no se le tuvo que pedir dinero. Imagínese usted que vamos al fondo y le pedimos dinero al fondo para que nos ayude, para tener fondos para modernizar la refinería. Todas las ganancias de la refinería se van a tener que ir a volver a pagar el dinero del fondo que nos prestaron. Pero cuando tenemos finanzas públicas, como las que tiene el presidente López Obrador, él las invirtió en las refinerías, empezamos a producir más y no le debemos nada a nadie. Entonces lo que producimos son ganancias que se pueden reinvertir en el pueblo. Eso es un buen modelo económico, porque si no nos hubiera pasado lo que Argentina o otros países, Chile, otros países que han pedido préstamos al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí un ejemplo, el por cual el Fondo Monetario Internacional sí se debe de utilizar, no digo que no, por eso es que estoy aquí presente, porque sí apoyo lo que hacen ellos, pero si no se debe de utilizar y si se tiene un buen mandatario, un buen presidente que sabe utilizar las finanzas públicas, como le repito el presidente López Obrador, entonces no hay necesidad de utilizar estas agencias, estos cuerpos de gobierno que le van a dar un interés y que le van a decir no puedes hacer esto, no puedes comprar esto, tienes que utilizarlo de esta manera, tienes que repagarme de esta manera. Es diferente. Entonces, eso es lo que en sí el presidente López Obrador pudo conseguir, no endeudarse, sin necesidad, se invirtió en el país sin endeudarse, por las buenas finanzas públicas que tiene el presidente. Pero bueno, esto fue una explicación de lo que es el Fondo Monetario Internacional, de lo que es el Banco Mundial. Al final de este video les voy a poner como un pequeño tour para que ustedes vean el tipo de organización que es y cómo se ve. A lo mejor les llama la atención. Pero bueno, raza, aquí estamos. Esto fue 4T en el exterior y hasta la próxima. ¡Ánimo!